Bienvenido a una lección sobre proporciones. Comencemos con algunas definiciones. Primero, una razón es el cociente de dos cantidades con la misma unidad de medida. Por ejemplo, una proporción en una receta podría ser 6 tazas de harina por 2 tazas de azúcar. Observe cómo se trata de una razón porque tenemos el cociente de dos cantidades con las mismas unidades de medida, en este caso tazas. A menudo veremos proporciones sin unidades porque las unidades se simplificarían. También podemos expresar esta relación como 6:2. También podemos simplificar proporciones similares a cómo simplificamos fracciones, que debemos dejar como cociente de dos cantidades. Entonces 6:2 se simplifica a 3:1. Luego, una taza es el cociente de dos cantidades con diferentes unidades de medida. Por ejemplo, digamos que te vas de viaje y viajar 300 millas en 4 horas. La tasa sería de 300 millas por 4 horas, y observe que esta fracción aquí se simplifica. Hay un factor común de 4. También podemos expresar esta tasa como 75 millas por hora, a menudo expresada en este formulario aquí como 75 millas por hora. Y finalmente, una proporción es una declaración matemática que dos razones o tasas son iguales. Entonces la proporción siempre está en esta forma aquí. Una propiedad importante sobre las proporciones es que los productos cruzados son siempre iguales, es decir, A por D siempre es igual a B por C. Como ejemplo, consideremos que sabemos que 1,2 es igual a 3,6. Esto es en forma de una proporción y observe que si cruzamos multiplicar, 1 por 6 es igual a 2 por 3. Observe que ambos productos son iguales a 6. Esta es una propiedad importante porque si falta uno de los 4 valores, podemos multiplicar y resolver la proporción. Veamos algunos ejemplos. En el ejemplo 1, se nos pide resolver la variable en cada una de las siguientes proporciones. Observe en la proporción que tenemos 3 valores conocidos y un valor desconocido. Por lo tanto, podemos multiplicar en forma cruzada, formar una ecuación y resolverte no importa qué producto cruzado encontremos primero. En primer lugar, busquemos el producto cruzado con la variable. Entonces, 3 veces t debe ser igual a 2 veces 42. De nuevo, tenemos 3 veces t o 3t es igual a 2 veces 42. Entonces tenemos 3t igual a 84. Observe aquí que tenemos una ecuación de un paso. 3t significa 3 veces t entonces, para aislarte y resolver la ecuación, dividimos ambos lados entre 3. Entonces, en el lado izquierdo, 3 dividido por 3 se simplifica a 1. Entonces tenemos una vez t, que es igual a t en el lado derecho. Tenemos 84 dividido por 3, que es igual a 28. Esta es la solución entonces t es igual a 28 es nuestra solución. Mirando la siguiente proporción, observe cómo tenemos una desconocida. Queremos encontrar el valor de R entonces cruzaremos multiplicamos. R por 2 debe ser igual a 3 por 5. Bueno, R multiplicado por 2 sería igual a 2 R es igual de nuevo 3 veces 5. Bueno, por supuesto, 3 por 5 es igual a 15. Entonces tenemos 2R igual a 15, dividimos ambos lados entre 2. Simplificando a la izquierda, 2 divididos por 2 es igual a 1. Una vez R es igual a R entonces tenemos R igual a 15,2, que es una fracción impropia. Aunque está simplificado convirtámoslo también a un número mixto. Para convertir 15,2 a un número mixto, tomaríamos 15 y dividiríamos por 2. Hay 7 2 en 15. 7 por 2 es igual a 14. Resta. Tenemos el resto de 1. Lo que significa que 15,2 es igual a 7 y 1 2. Entonces, al hacer la tarea, si solicitan el valor como una fracción, podemos ingresar 15,2 y si solicita un número mixto, ingresaríamos 7 y 1 2. En nuestro tercer ejemplo, nuevamente cruzaremos, multiplicaremos y resolveremos para x entonces, 7 veces x debe ser igual a 12 veces 35. 7 veces x es igual a 7x es igual de nuevo 12 veces 35. Entonces tendríamos 7x igual a 420. Resuelve x y dividimos ambos lados entre 7. A la izquierda, tenemos una vez x o x a la derecha, tenemos 720 dividido por 7, lo que equivale a 60. Which equals 60.
Ahora veamos un problema de aplicación. La cantidad diaria recomendada o RDA de proteína para adultos activos de 19 años de edad y mayores se basa principalmente en el peso corporal. En general, la dosis diaria recomendada de proteína para adultos es de 0.8 gramos por cada kilogramo o alrededor de 2.2 libras de peso corporal. Si pesas 150 libras, ¿cuántos gramos de proteína deberías consumir cada día? Y se nos pide que redondeemos la respuesta a la décima más cercana si es necesario. Entonces resolveremos este problema usando una proporción en la que estableceremos dos tasas iguales entre sí. Comenzaremos configurando la tasa conocida a partir de la información dada de que la RDA es de 0.8 gramos de proteína por 2.2 libras de peso corporal. Estamos usando libras aquí, porque la pregunta involucra libras. Entonces, de nuevo, nuestra primera tasa es de 0.8 gramos de proteína por 2.2 libras de peso corporal. Ahora para la segunda tasa, tendremos un valor desconocido. Observe cómo nuestro objetivo aquí es determinar si una persona pesa 150 libras. ¿Cuántos gramos de proteína deben consumir? Entonces, lo desconocido es la cantidad de gramos de proteína. Dejemos que X sea igual a los gramos de proteína. Entonces tendremos X gramos de proteína por cada 150 libras. Ahora que tenemos nuestra proporción, cruzaremos la multiplicación y resolveremos X. Entonces 2.2 veces X debe ser igual a 0.8 veces 150. Dejaremos las unidades apagadas cuando crucemos multiplicar. De nuevo, 2.2 veces X es 2.2X. Es igual a 0.8 veces 150. 0.8 veces 150 es igual a 120. Entonces tenemos 2.2x igual a 120. Ahora para resolver x, dividimos ambos lados por 2.2. A la izquierda, esto se simplifica a una x o x, y ahora encontraremos este cociente y redondearemos al décimo más cercano. Entonces 120 dividido por 2.2. Divided by 2.2. A un decimal sería aproximadamente 54.5. Ahora sigamos adelante y pongamos nuestra respuesta en una oración completa. Si pesas 150 libras, debes consumir, digamos aproximadamente 54.5 gramos de proteína por día. Grams of protein each day. Espero que hayas encontrado esto útil.